Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando en las redes sociales, en los grupos de fans, y prácticamente en cada rincón donde se habla de las series y las vidas de los personajes que tanto nos apasionan. Vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman, y más específicamente, de esa controversia que surgió con las acusaciones de Demet hacia Can. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un ataque? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Prepárense porque vamos a desentrañarlo todo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizar las series, las relaciones entre los actores y todo lo que rodea el mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me darían la motivación para seguir creando contenido para ustedes. Bueno, entremos en materia. La relación entre The Method de Mir y Can Yaman, desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuus, Pájaro Soñador, ha sido objeto de fascinación y, seamos honestos, de mucha especulación. La química que tenían en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, alimentó los rumores de un romance fuera de cámaras. ¿Fueron pareja? Nunca lo confirmaron oficialmente, pero tampoco lo negaron tajantemente. Digamos que jugaron con la ambigüedad, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Sin embargo, después del final de Erkenzikuus, las cosas parecieron enfriarse entre ellos. Ya no se les veía juntos, no se comentaban las publicaciones en redes sociales, y empezaron a surgir noticias de que la relación entre ambos no era precisamente amistosa. Y aquí es donde entra en juego la supuesta acusación de Demet hacia Can. La verdad es que no existe una declaración pública y explícita de Demet atacando directamente a Can. No hubo una entrevista donde ella lo critique abiertamente, ni un comunicado oficial en sus redes sociales. Entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica? Bueno, la mayor parte de la información que tenemos son rumores, indirectas y sobre todo, interpretaciones de los fans y de los medios de comunicación. Pero profundicemos un poco más en cómo se generó esta tormenta. *** El origen de los rumores, tras bambalinas de Erkenzikuus ***. Erkenzikuus fue un fenómeno televisivo. Su trama fresca, sus paisajes idílicos y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas, Can David, interpretado por Can Yaman, y Sanemayden, interpretada por The Method de Mir, capturaron la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Pero, como suele suceder, la magia que se veía en pantalla no siempre se traduce en una realidad armoniosa detrás de cámaras. Desde el principio de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo parecía indicar que la conexión entre ellos iba más allá de la simple actuación. Ambos eran jóvenes, atractivos y exitosos, lo que alimentaba aún más las expectativas de los fans. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, empezaron a surgir rumores de un ambiente tenso en el set. Se hablaba de desacuerdos creativos, de diferencias en el enfoque de sus personajes y, lo más preocupante, de un comportamiento poco profesional por parte de Can Yaman. *** Las acusaciones implícitas, el silencio de Demet y las señales en el aire ***. La falta de una declaración directa por parte de The Method de Mir es clave. En lugar de una acusación frontal, lo que tenemos son una serie de señales que, al ser interpretadas en conjunto, sugieren que algo no andaba bien. Una de las señales más evidentes es la falta de interacción pública entre ambos después del final de la serie. Si bien es común que los actores tomen caminos separados una vez que un proyecto termina, en el caso de Demet y Can, la ruptura parecía ser más marcada. No se felicitaban por sus nuevos proyectos, no se comentaban las publicaciones en redes sociales y, en general, evitaban cualquier tipo de contacto público. Esto contrastaba fuertemente con la cercanía que aparentaban tener durante la emisión de Erkenzikuus. Otra señal importante son las declaraciones indirectas de Demet en algunas entrevistas. Si bien nunca mencionó a Can por su nombre, en varias ocasiones hizo referencia a la importancia del respeto en el ámbito laboral y a la necesidad de que las mujeres se hagan valer en un entorno dominado por hombres. Estas declaraciones, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada al comportamiento de Can. *** El comportamiento de Can Yaman, machismo o malentendido, ***.
Gran parte de la controversia gira en torno al comportamiento de Can Yaman. Se ha especulado mucho sobre comentarios sexistas y actitudes arrogantes por su parte, tanto dentro como fuera del set de GR. Avación. Uno de los incidentes más comentados fue un comentario que Can hizo en una entrevista, donde insinuaba que el éxito de Erkencikus se debía principalmente a la química sexual entre él y Demet. Este comentario fue ampliamente criticado por considerarse machista y por minimizar el talento y el esfuerzo de Demet como actriz. Además, se ha hablado de una actitud prepotente por parte de Can en el set de grabación, donde supuestamente trataba a algunos miembros del equipo de manera despectiva. Estas actitudes, sumadas a los comentarios sexistas, habrían generado un ambiente tenso e incómodo para Demet y otras actrices con las que trabajaba. **** El contexto cultural, la presión sobre las mujeres en la sociedad turca ****. Es fundamental analizar esta controversia en el contexto cultural de Turquía. Como mencioné antes, en la sociedad turca, como en muchas otras, existe una fuerte presión social sobre las mujeres. Se espera que se comporten de una determinada manera, que sean recatadas y sumisas, y que eviten confrontaciones públicas, especialmente si se trata de criticar a un hombre. Si Demet hubiera criticado abiertamente a Can, podría haber sido juzgada y atacada por la sociedad. Se le podría haber acusado de ser una buscadora de problemas, o de lavar los trapos sucios en público. Por lo tanto, es comprensible que incluso si tenía razones para estar molesta con Can, haya preferido mantener silencio o expresarse de manera indirecta. ****. El impacto en sus carreras, caminos separados y éxito continuo ****. A pesar de la controversia, tanto Demet como Can han logrado consolidar sus carreras y alcanzar el éxito en proyectos posteriores. Demet Özdemir se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, así como películas que han batido récords de taquilla. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente para muchas mujeres jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Can Yaman, por su parte, ha logrado expandir su carrera a nivel internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su atractivo físico y su personalidad extrovertida le han valido una gran base de fans en todo el mundo, y ha logrado consolidarse como un actor con proyección internacional. ****, la reconciliación, o la falta de ella, el futuro de su relación ****. La pregunta que muchos fans se hacen es si Demet y Can alguna vez se reconciliarán, podrán dejar atrás los problemas del pasado y volver a trabajar juntos en un futuro. Por el momento, la respuesta parece ser negativa. No hay indicios de que ambos estén interesados en retomar el contacto, ni mucho menos en colaborar en un nuevo proyecto. La herida parece ser profunda, y el silencio entre ellos sigue siendo ensordecedor. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Las carreras de los actores están llenas de giros inesperados, y es posible que en algún momento del futuro, las circunstancias los vuelvan a unir. Solo el tiempo dirá si Demet y Can podrán superar sus diferencias y retomar una relación, ya sea profesional o personal. ****. Conclusión. Entre la especulación y la realidad ****. En definitiva, la controversia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y crear una narrativa que no necesariamente se corresponde con los hechos. No hay pruebas concretas de un ataque directo de Demet a Can. Sin embargo, hay indicios de que la relación entre ellos no era idílica y que pudo haber tensión generada por el comportamiento de Can. La falta de colaboraciones posteriores y las declaraciones ambiguas de ambos actores solo alimentan las especulaciones. Es importante recordar que no conocemos la verdad completa de lo que sucedió entre ellos. Lo más sensato es respetar su privacidad y enfocarnos en apreciar su talento como actores. Y sobre todo, no caer en juicios apresurados basados en rumores y especulaciones. Ahora bien, es imposible negar que la historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre temas importantes como el machismo, el respeto en el ámbito laboral y la presión social sobre las mujeres. Y quizás esa sea la mayor lección que podemos extraer de esta controversia. Y hablando de apreciar su talento, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo un conflicto entre Demet y Can? ¿Creen que Can se comportó de manera inapropiada? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas.
En resumen, hoy analizamos la supuesta acusación de Demet Özdemir a Can Yaman, explorando los rumores, las especulaciones y el contexto cultural que rodean esta controversia. Concluimos que no hay pruebas concretas de un ataque directo, pero sí indicios de que la relación entre ellos no era perfecta. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que en este canal nos encanta analizar las series, las películas y las vidas de los actores que tanto admiramos, siempre desde una perspectiva respetuosa y objetiva. Antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal? ¿Qué otras series o actores les interesan? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y ahora sí, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.